Vende la casa y danos los 2 millones de pesos. Miranda lo debe. La familia ayuda a la familia. Las palabras me golpearon como un ventarrón antes de que la puerta siquiera se cerrara. Calixto no tocó, no saludó. Entró a mi sala como si el lugar le perteneciera, como un desconocido, reclamando lo que creía suyo. Me quedé helada, con una mano aún en el picaporte, el pecho apretado por el eco de su voz. Habían pasado 3 años desde la última vez que lo vi, 3 años desde que me llamó una carga, y me cortó de su vida como si fuera un mal hábito que se desecha sin mirar atrás. Miranda entró detrás de él, sus ojos recorriendo los muebles, las alfombras, las paredes, como si estuviera tasando todo para una venta rápida. Se apoyó en el marco de la puerta, su voz cortante como navaja. No necesitas tanto espacio, ¿sabes? Ya estás grande. Búscate un departamentito. Me aferré al borde de una silla para calmar el temblor de mis manos. El rostro de mi hijo, que alguna vez fue suave, con la inocencia de la niñez, ahora estaba endurecido por una arrogancia que no disimulaba. Me miró como si su exigencia fuera lo más natural, como si fuera algo que yo debía esperar. La garganta me ardía con palabras que me negué a soltar. Hace años vendí mi collar de boda para pagar su universidad. Hace años trabajé turnos de medianoche para que tuviera un techo. Ahora venía a arrancarme lo único que me quedaba. Quise preguntarle si recordaba las noches que me desvelé cosiendo sus uniformes rotos para que no pasara vergüenzas en la escuela. Quise recordarle las comidas que dejé de comer para que él pudiera repetir. Pero no lo escucharía. No vino por recuerdos ni por reconciliaciones. Vino por dinero. Miranda dejó escapar una sonrisita satisfecha con el silencio que se alargaba entre nosotros. Calixto lo tomó como permiso para seguir dando un paso más cerca. Puedes hacer esto fácil, mamá. Vende la casa, danos el dinero. Y todos salimos bien parados. Mis piernas temblaban, pero no respondí. No les daría el gusto de verme suplicar. En ese momento vi la verdad con claridad. Esto no era desesperación. Era arrogancia disfrazada de urgencia. Y mientras sus voces me apretaban como un nudo, comencé a recordar la vida que había construido sola desde que ellos se fueron. La vida que pensaban que aún podían desarmar. A la mañana siguiente me encontré en la cocina, como siempre, sosteniendo una taza de café caliente, mirando por la ventana hacia los rosales que trepaban por la cerca. Eran los favoritos de Román, y los había cuidado con devoción desde el día en que se fue. Sus flores eran mi prueba de que la vida podía brotar incluso en la tierra más dura, si se le ponía cariño. El silencio suave de la casa me envolvía, recordándome que este lugar era más que madera y piedra. Era el ancla que me mantuvo firme cuando todo lo demás amenazaba con romperme. Román y yo compramos esta casa hace décadas, cuando nuestros bolsillos estaban flacos y nuestros sueños pesaban toneladas. Todavía lo veo cargando cajas por las escaleras del porche, sonriendo a pesar del sudor que le corría por la frente. Él mismo construyó los estantes de la despensa con sus manos. Talló nuestras iniciales en una viga del ático donde nadie más las vería. Cuando murió, me volqué en mantener viva esta casa. Cada clavo, cada capa de pintura, cada rosal floreciente era una forma de aferrarme a él. Para mantener todo a flote, trabajé más horas en la tienda de telas de las que mi cuerpo podía soportar. Dejé de tomar vacaciones, usé los mismos zapatos hasta que las suelas se gastaron y poco a poco vendí las joyas que alguna vez juré guardar para heredar. Todo para que Calixto tuviera lo que Román y yo nunca tuvimos, una oportunidad de verdad. Todavía recuerdo la noche en que me quité el collar de boda, el que Román me dio en nuestro 20º aniversario, y se lo entregué al joyero. El precio,
Apenas cubrió el último semestre de la Universidad de Calixto, pero me dije que valía la pena. Él se graduaría sin deudas. Él llegaría más lejos que nosotros. Ahora parada en mi cocina, presioné mis dedos contra el espacio vacío en mi pecho donde solía descansar ese collar. Me pregunté si Calixto lo recordaba. Me pregunté si se le cruzó por la mente mientras estaba en mi sala exigiendo que le diera mi casa. ¿Acaso todos esos sacrificios no valieron nada en el momento en que me volví demasiado vieja para ser útil? Hace 3 años fue una cena de domingo en su casa la que marcó una línea que nunca olvidaré. Recuerdo haber llegado con un guisado, cargándolo desde el coche con la esperanza de que tal vez podríamos sentarnos juntos como se supone que lo hacen las familias. Lo puse en la mesa tratando de no notar cómo los ojos de Miranda lo recorrieron con un leve gesto de desprecio. Estábamos a medio comer cuando Calixto se recargó en su silla, carraspeó y me miró directo a los ojos. Sus palabras cortaron más hondo que cualquier cuchillo en esa mesa. «Mamá, me estás frenando», parpadeé insegura de haberlo oído bien. No se detuvo. «Miranda y yo estamos construyendo una vida y no podemos seguir cargándote. Esperas demasiado, ocupas demasiado espacio». Miranda ni siquiera intentó suavizarlo. Sonrió con frialdad su mano descansando en el brazo de él. «No necesitamos lastre. Deberías estar agradecida por lo que hemos hecho por ti». Miré mi plato, el vapor de la comida, nublándome la vista. Él siguió hablando, sus palabras cayendo como piedras. «De ahora en adelante vamos a cortar. Nada de invitaciones en las fiestas. Nada de cuentas compartidas. Nada de planes contigo en nuestro futuro. Necesitamos vivir para nosotros». La habitación giraba con las voces y las risas de unos caricaturas que sonaban desde la sala, pero nada podía apagar el rugido en mi cabeza. Empujé mi silla hacia atrás en silencio, sin pelea, sin alzar la voz, solo silencio. Tomé mi abrigo y salí. En el coche, la oscuridad me envolvió. Agarré el volante hasta que mis nudillos ardieron, las lágrimas corriéndome libremente por la cara. Las luces de la calle se emborronaban a través del parabrisas mientras susurraba una promesa para mí misma. Nunca les rogaría que me quisieran. Si me querían fuera, me iría. El motor zumbaba bajo mis manos temblorosas, pero nada podía calmar el dolor en mi pecho. ¿Cómo borra un hijo las manos que alguna vez pusieron comida en su plato? Cuando volvieron al día siguiente por la tarde, ni siquiera fingieron cortesía. Calixto se plantó en mi puerta con los brazos cruzados. Miranda detrás de él, con esa mirada fija que ponía cuando creía que estaba siendo razonable. «Mamá, es sencillo», dijo él. «Tu casa es la única solución. La vendes, pagamos la deuda y todos quedamos a salvo». Crucé los brazos más fuerte, bloqueándoles el paso. 2 millones de pesos. ¿Por qué exactamente esa cantidad? ¿De dónde sale? Intercambiaron una mirada. Miranda se movió sobre sus talones, su voz resbalando hacia un tono meloso que usaba cuando quería que le creyeran. «Es complicado. Gastos médicos. Cosas de negocios. No lo entenderías». «Entonces, explíquenlo», insistí. La mandíbula de Calixto se tensó. «No presiones. Solo sabe que lo necesitamos». 2 millones, ni un peso menos. Se fueron frustrados cuando no respondí. Mi pecho estaba en carne viva de tanto contener mi voz. Me senté en la mesa de la cocina, mucho después de que se fueron el aire pesado de silencio. Esa noche mi vecina Marisela llamó. Nos conocíamos desde hace años, aunque no éramos de las que chismeaban mucho. Su voz sonaba dudosa. «Evelina, no quiero meterme donde no me llaman, pero hoy oí algo. Miranda ha estado yendo mucho al casino. Dicen que debe una lana gorda, no a doctores ni a negocios, a las mesas». Sentí un hueco en el estómago. Entonces era eso, pérdidas de apuestas, no emergencias, no cuentas de vida o muerte, solo imprudencia disfrazada de tragedia. Le agradecí a Marisela.
y colgué quedándome en la penumbra de la cocina. Mis manos temblaban, pero no de miedo esta vez, de coraje. Me habían visto a los ojos y mentido torciendo su vergüenza en una supuesta obligación mía. Por años remendé zapatos, vendí joyas, dejé de comer, para asegurar el futuro de Calixto. Y ahora se atrevían a hacerme sentir culpable por no rescatar una deuda construida en juegos de azar. Presioné mi palma contra la mesa hasta que la madera se clavó en mi piel, respirando lento hasta que el enojo se enfrió en claridad. Si su súplica estaba construida sobre mentiras, ¿qué más me estaban ocultando? El crujido de la puerta trasera. Me heló la sangre antes de que siquiera girara la cabeza. Era temprano, una de esas mañanas tranquilas en las que solía tomar mi café en paz. Pero en lugar de calma, escuché pasos en el suelo de la cocina. Calixto entró como si la casa fuera suya. Miranda pisándole los talones. Ella no dudó, abrió los cajones de un jalón, revisando papeles, sus ojos afilados, saltando de sobres a carpetas como si estuviera inventariando mi vida. Calixto caminó despacio por la sala, pasando la mano por el marco donde descansaba la foto de Román. Este lugar vale más de lo que nunca vas a necesitar, dijo casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que el veneno en su voz me llegara. Mi pecho latía mientras alcanzaba el teléfono en la encimera. Mis dedos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Voy a llamar a la policía, dije marcando los números. En 2 zancadas, Calixto estaba a mi lado. Me tomó de la muñeca, su rostro cerca, su voz baja y cortante. No seas ridícula. El calor de su agarre me quemó la piel, pero algo dentro de mí se asentó. Lo miré a los ojos, liberé mi muñeca de un tirón y alcé el teléfono más alto. Váyanse o los hago sacar. Por un instante vi al niño que alguna vez fue el que me rogaba que arreglara su mochila rota antes de la escuela, el que lloraba cuando Román lo regañaba por no hacer la tarea. Pero ese niño ya no estaba. En su lugar había un hombre que solo me veía como la llave a un dinero que no se había ganado. Miranda cerró un cajón de golpe, el sonido cortando el aire. «Lo conseguiremos de una forma u otra», murmuró mientras pasaba junto a mí hacia la puerta. Calixto la siguió, pero no sin antes darme una última mirada, mitad furia, mitad incredulidad de que no me hubiera doblegado. La puerta se cerró con un golpe tras ellos, dejando la casa pesada con el eco de su intromisión. Me quedé en el silencio, mi muñeca aún palpitando, donde me había sujetado mi respiración lenta y firme. ¿Hasta dónde llegarían ahora que las amenazas ya no me asustaban? Después de que se fueron, no podía quitarme el temblor de las manos. Mi muñeca aún tenía el leve enrojecimiento del agarre de Calixto y la violación de mi hogar flotaba como un olor agrio en el aire. Caminé despacio por el pasillo hasta el closet de mi recámara, bajando la caja fuerte que había guardado detrás de los abrigos de invierno durante años. La puse en la cama y abrí el pestillo. Adentro estaban los pedazos de mi vida en papel, escrituras, firmas, registros que había protegido en cada tormenta. Revolví los sobres hasta encontrar la carpeta gruesa con el sello de mi abogada. Después de que Román murió, me reuní con ella más por precaución que por otra cosa. Se inclinó sobre su escritorio, su voz tranquila pero firme. «Evelina, has trabajado demasiado para perderlo todo por un descuido. Haz un fideicomiso, pon la casa en él. Protégete y algún día protege a tu familia». En ese momento firmar esos papeles me pareció casi una traición, como si admitir que estaba sola fuera un fracaso. Pero hice caso, firmé, y en la quietud de esa oficina puse mi casa en un fideicomiso con mi nieta como beneficiaria. Nunca se lo dije a nadie, ni a Calixto ni a Miranda. Fue una decisión tomada en silencio, una protección que esperaba nunca necesitar. Ahora
Al releer las páginas selladas, entendí cuánto importaba esa decisión. En papel, la casa no era mía. Mi nombre solo estaba como fideicomisaria, no como dueña. Si Calixto y Miranda querían despojarme, no encontrarían nada que tomar. Por primera vez en semanas, solté una risa pequeña pero real. Pasé mi dedo por la firma vieja de Román. En una de las escrituras antiguas, luego cerré la carpeta y la guardé con cuidado en la caja. El nudo en mi pecho se aflojó. Ellos pensaban que tenían poder sobre mí. Creían que podían intimidarme para que les diera lo último que tenía. Pero la verdad ya estaba guardada, esperando el día en que la descubrieran. ¿Qué pasaría cuando se dieran cuenta de que lo único que creían que poseía nunca estuvo a mi alcance para darles? Llevé la caja fuerte conmigo cuando entré a la oficina de la licenciada Carmona. Ella había sido la abogada de Román y tras su muerte se convirtió en la mía. Escuchó mientras le describía la invasión, las amenazas, la forma en que los dedos de Calixto dejaron marcas en mi muñeca. Su rostro se tensaba con cada detalle. «Están escalando», dijo. «Necesitas protección en papel, no solo en la práctica». Redactó el aviso. Mientras yo estaba sentada frente a ella, el sonido de su pluma raspando constante y seguro. La carta lo decía claro: cualquier otra intromisión, cualquier intento de obligarme a ceder la casa, sería tratado como acoso e intento de fraude. Los documentos del fideicomiso nos daban ventaja, pero esta advertencia nos daba colmillos. «Entrégala en persona», me aconsejó. A veces el silencio respaldado por papel es la respuesta más fuerte. 2 días después, los encontré en un café del pueblo. Calixto ya estaba ahí, tamborileando los dedos contra la mesa. Miranda estaba a su lado, con los brazos cruzados, su expresión afilada como un cuchillo. Deslicé el sobre sellado por la mesa sin decir palabra. Calixto lo abrió de un tirón y leyó su rostro enrojeciendo con cada línea. Cuando terminó, arrugó el papel en su puño, la mandíbula tensa. «Esto es una broma», espetó. «¿Crees que un pedazo de papel nos va a detener?» Miranda se inclinó hacia adelante su boca, curvándose en una mueca. «Te vas a arrepentir, Evelina. Las familias no se traicionan sin consecuencias». Los miré a los ojos, primero a ella, luego a él, y no dije nada. Mi silencio cargaba el peso de cada sacrificio que hice, cada límite, que pisotearon cada gramo de respeto que habían tirado. Me levanté, tomé mi bolso y salí sin mirar atrás. En la banqueta el aire se sentía más ligero. No necesitaba gritar, no necesitaba defenderme con palabras. La carta hablaría por mí, y mi negativa a caer en su juego era su propio tipo de poder. ¿Dejaría su orgullo que se alejaran o los empujaría a su propia ruina? Las semanas siguientes fueron extrañamente silenciosas, sin golpes en mi puerta, sin llamadas, sin apariciones repentinas en la entrada trasera. En cambio, los rumores comenzaron a flotar por el vecindario como el viento que lleva el humo de un incendio lejano. Doña Hortensia, de 2 casas más allá, lo mencionó primero. Vi una grúa llevándose esa camioneta bonita de ellos, la blanca, la que Miranda presumía. Parece que las deudas los alcanzaron. Unos días después, oí a 2 mujeres en el mercado. Vendieron su casa, ¿sabes? Empacaron a las prisas. Debe estar feo si dejaron ir ese lugar. Sus voces bajaron, pero el tono de lástima se notaba. Los chismes se multiplicaron. Muebles sacados por cobradores, cajas apiladas en la banqueta, hombres furiosos, apareciendo a deshoras, golpeando la puerta, exigiendo pagos. Cada nuevo rumor era como un eco de las advertencias que alguna vez les di cuando aún podrían haberme escuchado. Una tarde tomé mi caminata habitual por la calle donde vivían. Su entrada estaba vacía, las ventanas oscuras, sin camioneta, brillando bajo el farol, sin risas, escapando de una de las fiestas de Miranda. Solo silencio,
Hasta el césped parecía abandonado la hierba, trepando contra la banqueta. Me detuve en la orilla de la propiedad con las manos cruzadas frente a mí. Por un momento dejé que mi mente volviera a los años en que todo lo que ganaba se iba al futuro de Calixto. Las noches que cosí uniformes rotos, las tardes que vendí mis joyas, las mañanas que me arrastré al trabajo, a pesar de los huesos adoloridos, todo dado con gusto, porque creía que él construiría algo mejor. Bajé la voz a un susurro, palabras solo para mí. Te di todo y aún querías más. El viento movió la hierba descuidada, llevándose mis palabras. Di la vuelta hacia mi casa, mis pasos firmes, mi corazón más pesado, pero seguro. Cuando la codicia se lo come todo, ¿qué les queda para aferrarse? Era cerca de la medianoche, cuando llegó el golpe, primero suave, luego frenético. Dudé antes de abrir la puerta, pero la voz, al otro lado, era inconfundible. Mamá, por favor. Abrí y ahí estaba Calixto con los ojos hundidos, la ropa arrugada, el rostro demacrado bajo la luz del porche. La arrogancia que alguna vez lo cargaba como armadura se había esfumado. Parecía más pequeño gastado por el peso de sus propias decisiones. No tenemos tiempo, dijo su voz quebrándose. Solo un préstamo, lo suficiente para salir adelante. Lo perderemos todo si no nos ayudas. Por un instante lo vi, no como estaba frente a mí, sino como el niño que fue alguna vez sentado en el suelo de mi taller, jugando con retazos de tela, rogándome que le hiciera un títere. Recordé cómo sus manitas pegajosas de mermelada se aferraban a las mías confiando en que lo guiaría. El recuerdo cortó hondo, pero no me debilitó. Di un paso atrás mirándolo de frente. Hace 3 años me dijiste que era una carga. Me borraste de tu vida sin dudarlo. Dijiste que no me necesitabas. Dejé que el silencio creciera hasta que la noche misma pareció contener el aliento. Luego dije las palabras que no esperaba. Tenías razón, no soy tu familia. Abrió la boca, pero no salió sonido. Extendió la mano como si pudiera atrapar mis palabras, pero di un paso dentro firme y segura y cerré la puerta entre nosotros. Los golpes vinieron casi de inmediato, sus puños contra la madera, desesperados, furiosos. «Mamá, no hagas esto, por favor». Su voz se quebró en la última palabra, desvaneciéndose en sollozos roncos. Me quedé del otro lado de la puerta, mi palma presionada contra la madera, mi pecho subiendo y bajando con cada respiro. Sentí tristeza, sí, pero no debilidad. Ya no. ¿Es crueldad dejar que alguien se ahogue en el mar que eligió? ¿O es misericordia dejar de salvarlo? El aire de la mañana estaba fresco cuando salí al porche con mi café. Me acomodé en la vieja silla de mimbre que Román alguna vez remendó la taza, calentándome las manos mientras miraba los rosales trepando por la cerca. La casa a mis espaldas se mantenía firme y silenciosa, sus papeles guardados a salvo, protegidos en el fideicomiso que los mantenía fuera del alcance de cualquiera menos del mío. Por primera vez en años sentí que el peso se levantaba. Pensé en Calixto, en el niño que crié con cada gramo de mi fuerza. Alguna vez fue mi orgullo, mi razón para trabajar a pesar del dolor y el cansancio, pero en algún momento cambió la lealtad por codicia, convencido de que el amor significaba dar sin fin, sin recibir nada a cambio. Mi amor fue incondicional alguna vez, ahora estaba templado por algo más duro, algo necesario, el respeto por mí misma. Habían intentado torcer la culpa en cadenas, hacerme creer que el sacrificio se debía eternamente. Ahora lo veía claro. Estaba libre de las exigencias, libre de las amenazas constantes, libre de la vergüenza que querían que cargara por negarme a limpiar su irresponsabilidad. El silencio de la casa ya no se sentía solitario, se sentía ganado. Tomé mi café despacio, saboreando la calma de mi propia decisión. Luego abrí el cuaderno que había traído conmigo. Una página limpia, la tinta fluyendo firme, mientras comenzaba a escribirle a mi nieta.
no solo sobre la casa que algún día heredaría, sino sobre la historia detrás de ella, la lección de que los límites importan, que la dignidad vale más que la aprobación de cualquiera, y que a veces sobrevivir significa negarte a ser usado. Los rosales se mecían suavemente con la brisa, sus pétalos atrapando el sol. Cerré el cuaderno tras unas páginas, una leve sonrisa tocando mis labios. No seré tu cartera, dije suavemente al aire, como si Calixto aún pudiera oírme en su ruina. Y no me borrarán. Me recosté en la silla, el cuaderno, descansando en mi regazo, lista para seguir escribiendo. ¿Es la familia definida por la sangre o por quienes se niegan a desangrarte